Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? Necesito unas vacaciones. Pero ya. Ya. ¿Otra vez? De hecho, hoy no me quedo a este podcast. Bueno, pues nada. Ha sido un placer. Venga. Adiós. ¿Qué tal? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Ya tengo hecha mi carta a los Reyes Magos. Le he pedido una maquinita de imprimir billetes, de los billetes en curso, con varios moldes, claro. Que me imprima también dólares o libras esterlinas y sobre todo dinares cuvaitíes y jordanos y riales omaníes. El molde o la máquina de bolívares que se la manden a Maduro, que este año se ha ganado el carbón. Bueno, yo creo que el carbón vale más. La idea de pedirme una máquina de imprimir dinero no se me ha ocurrido a mí solita. Me la ha dado nada menos que el hermano de un ministro, Eduardo Garzón, que puso en Twitter: el dinero es un invento del ser humano y se puede crear sin límites. El Banco Central Europeo ha creado billones de euros en muy poco tiempo, pero para nutrir los mercados financieros, no para la economía real. Ese es el problema. Que se pueda crear dinero sin límites no quiere decir que sea bueno o conveniente hacerlo. Entre nada e infinito hay un amplio margen para crear dinero sin generar tensiones. El economista de Izquierda Unida dijo esto claro, alto y a la vista de todos. Le faltó añadir: además, si los venezolanos tuvieran una máquina de dinero, como la que yo me pido a los Reyes Magos, pues podrían comprar sin problema el rollo de papel higiénico que está ahora en unos 2,5 millones de bolívares, o el kilo de carne que vale 9,5 millones, un kilo de zanahorias o de arroz, 2,5 millones, pañales a 8 millones de bolívares, compresas a 3,5 millones, y, ¿por qué no?, permitirse unos chicles nuevos por 5 millones de bolívares chavistas. Hoy hablamos de activos y de pasivos. ¿Tú de qué vas? ¿Con quién te identificas más? ¿Tú qué eres? Yo soy versátil. Hola Domingo, que no me he ido, que estoy aquí. Hola, Richard, ya te veo. Al final amagas, pero... pero aquí sigo. Aquí sigues. Soy muy pesada. Una cosa, pedirte una máquina de dinero es como pedirte un Fiat. Bueno, digo, sí. por si me traen un coche. Sí, vamos a hablar de Fiat y de dinero y de la mezcla de los dos, efectivamente. Sí, hoy vamos a hablar de dinero y de billetitos, porque el billete que llevas ahora mismo en la cartera vale mucho más que el billete del Monopoly. ¿O te gusta más? Sí, pero vamos a hablar alrededor un poco de este tema, ¿no? Porque si un marciano nos mirase desde su nave y nos viese intercambiar papelitos por cosas, quizás ese marciano, si su nave aterrizase en la Tierra y pues descubriese un Monopoly, pues vería que hay unos papelitos similares, así también con colores parecidos, que también ponen unos números, con unos dibujos no tan diferentes, y a lo mejor iría a una tienda con esos papelitos del Monopoly y diría: dadme cosas. Y se sorprendería mucho porque no solo no se las darían, sino que a lo mejor le acusaban, le mandaban a la policía por tratar de hacer un fraude. O al fotolengo, sí. Pues un poco alrededor de este tema vamos a hablar hoy de dinero, de qué es el dinero, y vamos a tratar de descubrir a lo que yo llamo el postureo monetario. Que no es tan mala hazaña, ¿no? No, este es otro tipo de postureo. Vale. Que es una cosa que hacemos los semientendidos, así los periodistas, desde luego, los que queremos ir de listillos, ¿no? Hay una típica discusión sobre la inflación, sobre las medidas aprobadas por el BCE, sobre los tipos que están en negativos, y aquí siempre hay uno que pone así cara de: yo me las sé todas, yo sé de qué va esto, y dice: lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el euro es un pasivo del Banco Central Europeo. Fenomenal. Claro, y entonces se hace un silencio y todo el mundo se queda ahí con cara de: este tío lo que sabe. Lo que ocurre, un pasivo del Banco Central Europeo. Eso es el dinero que tienes en la cartera. Pero ni los que se quedan en silencio así diciendo lo que sabe, ni muchas veces el que lo ha dicho, acaban de comprender cuáles son las implicaciones que tiene esto. Que el euro sea un pasivo del Banco Central Europeo. ¿Y tienes razón, el de la postura? Tienes razón en que es un pasivo del Banco Central Europeo. Lo que pasa es que hoy vamos a darle pistas a sus amigos para que le aprieten un poco las clavijas. Vale. Y le pregunten: oye, esto está muy bien, pero ¿qué significa eso?
qué implicaciones tiene y qué cosas podríamos o no podríamos hacer con ese bien, con ese papelito que es un pasivo del Banco Central Europeo. Eduardo Garzón, ¿qué piensa? ¿Que es un activo o es un pasivo? No tengo muy claro. ¿Es un activo en Izquierda Unida o es un pasivo? No tengo claro que Eduardo Garzón piense algo sobre esto o sobre otros temas. Empezamos. Pues hablemos de la entidad Fiat, Domingo. Sí, este podcast que se llama Economía para quedarte sin amigos, quizás quedaban algunos por ahí, algunos así liberales, libertarios. Yo confío siempre en ellos. Sí, pues hoy nos vamos a enfadar también con unos cuantos de ellos, yo creo. ¡Qué bien! Ya la guerra absoluta. Ya, guerra absoluta. Sí, porque en algunas de estas, bueno, con los liberales, sobre todo con algunos austriacos, no austriacos del Salzburgo, de Salzburgo, aunque quizás alguno después de la última eliminatoria de Champions pues también estén enfadados con nosotros. Sin embargo, nos referimos a austriacos, no sé si todos, pero algunos de los de Mises y Hayek. Porque yo en alguna reunión, alguna discusión, debate, pues he escuchado esto de el dinero fiat no está respaldado por nada, el dinero fiat son papelitos de colores. Y lo primero que yo voy a decir, esto lo digo yo antes de que entre nuestro invitado, que sabe mucho más que yo, así que le preguntaremos, que yo creo que esto no es cierto. Es que hoy tenemos un podcast Kinder sorpresa. Sí. Lleva un invitado dentro. Y yo creo que esto no es cierto. Yo creo que el dinero fiat, claro que tiene respaldo. Bueno, explica primero qué es el dinero fiat. El dinero fiat es el que tenemos todos, que no tiene detrás ningún tipo de activo real. Es decir, no está ligado al oro, ni está... Simplemente son unos billetes. En eso tiene cierta razón Eduardo Garzón, que imprime el banco emisor y que no hay detrás ningún tipo de activo real que lo respalde. Tú no puedes ir al Banco Central Europeo y decir, deme usted oro a cambio de estos euros, como antes sí. En su momento el dinero, pues en teoría era convertible en oro. Entonces dice uno, pero entonces el dinero moderno no tiene nada, son papelitos. Y digo, un momento. Hay dos respaldos del dinero fiat que yo creo que están muy bien. Primero es el respaldo que podríamos denominar, que yo digo, cajera del Mercadona. Que tú te vas con esos papelitos, es verdad, tú te vas con esos papelitos y mucha gente, no, es que esto no tiene nada. Tú te vas a un Mercadona y le das un papelito y la señora te suelta una caja de galletas, una bandeja de pechuga de pollo, o incluso si eres muy moderno, a lo mejor hasta te da una bolsa de muesli de chía. Sí, te macha. Claro. Que no está nada mal ahora en el Mercadona el te macha, sí. Por eso, cualquier cosa. Entonces, así como respaldo, que te den cosas a cambio de esos papelitos, primer paso no es que ni tan mal, ni tan mal. Pero luego hay un segundo respaldo, un respaldo que vamos a llamar Silke Meyer. O respaldo de los esbirros con pistola de Mario. Madre mía. Y tú te estás preguntando, ¿quién es Silke Meyer? Sí. Que yo tampoco la conozco, ¿no? ¿Y Super Mario no es Super Mario? No. Silke Meyer es una señora que vive en Stuttgart y trabaja de responsable financiera, es la máxima, la CFO de una empresa que fabrica lavadoras. Y es amiga de otros ejecutivos a los que ha conocido en sus viajes por Europa. Tenemos, por ejemplo, a Filippo, que vive en Turín, que dirige una fábrica de componentes de automóviles. Tenemos a Camille, que es una señora que trabaja como exportadora de vinos. O tenemos a Fernando, que vive en Sevilla y que fabrica turbinas para molinos de viento. Todos estos tipos están forrados. O sea, se lo llevan crudo. O sea, sí, se llevan entre 150 y 180 a 200.000 euros cada año a su casa. Son algunas de las personas más preparadas y más productivas del mundo. Pues bien, cada año, por eso le podemos llamar o respaldo Silke Meyer o respaldo esbirros de Mario Draghi, ¿no? ¿Por qué? Porque cada año Mario Draghi, ahora es Christine Lagarde, pero es que a mí me cae mal Christine Lagarde, así que voy a hacer como que como si siguiera mal Mario. Además, yo creo que me vas a ir mejor si pongo voz de Mario italiano que de Christine francesa. Entonces, cada año Mario se presenta en casa de Silke. Bueno, no se presenta él directamente, manda a esos esbirros de los que yo hablaba y le dice, Silke, a ver, ¿cuánto has ganado? ¿Cuánto has ganado? Y Silke se pone así un poco remolona, que no se lo quiere decir, pero al final le dice 180. 180 y Mario le dice, Silke, te ha ido bien el año. Dice, de esos 180, 90 para mí. Esto, ¿sabes? Se pone así Mario, bambina, Silke. No, 90, no sé cómo se dice en italiano. Para mí, para el tío Mario. ¿Y qué hace Silke? Afloja los 90. La mitad de lo que ha ganado. Cuidado, que esto, claro. Y entonces, claro, dice, y entonces cuando yo digo el respaldo, digo, el euro vale porque hay mucha gente que necesita euros para pagarle a los esbirros de Mario.
que se presentan allí y le piden. Y lo que producen esos tipos, como Silke, como Filippo, como Camil, como Fernando, esos molinos, esos vinos, los motores de Filippo, está muy bien. O sea, producen y son muy productivos y hacen cosas que la gente quiere. Entonces, por una parte hay gente que les quiere comprar a Filippo, a Camil, a Fernando, y necesitan euros para comprarle. Y necesitan euros porque Filippo y Camil y Fernando quieren esos euros, entre otras cosas, porque le tienen que pagar a la señora del Mercadona, que es el primer respaldo del que hablamos, pero le tienen que pagar también a Mario. Entonces, claro, importante, el respaldo del euro viene de que hay mucha gente que quiere esos bienes que están produciendo nuestros amigos Filippo y Fernando y Camil y Silke. Pero no solo eso. El respaldo es que cada año, porque el primer año Silke a lo mejor estaba ahí en su casa y la pillaron de sorpresa. Dijo, ostras, Mario, ¿me vas a soplar 90.000 euros de los 180 que he ganado? Sí, y estaba ahí Mario con sus señores ahí, con sus escopetas, claro. Un cartel que ponía si no vas a la cárcel, así por detrás, y Silke dijo, venga, te lo suelto. Pero eso el primer año. Pero el segundo año, Silke afloja, igual. Y lo hace además... Qué majos somos, ¿no? Pero y lo hace con relativa tranquilidad. O sea, por ejemplo, Filippo así está ahí en Turín, en su casa, y está ahí hablando con su mujer en la cocina, y porca miseria, no sé qué, estos ladrones me quieren quitar lo que es mío, no sé qué. Si yo tuviera un colchón. Claro, sí. Pero al final tampoco. Bueno, pues el tipo paga ahí el 50%, luego se pone a ver un partido de la Juve, se toma una cerveza, y aquí paz y después gloria. Entonces, ese respaldo, la capacidad que tienen los estados para cobrarle, por ejemplo, los estados europeos de la eurozona, a algunas de las personas más productivas que hay en el mundo, el 50% de lo que ganan, que lo paguen año a año, y que por lo tanto muchas de las cosas que esa gente está produciendo los necesiten otros, o sea, otros las quieran y quieran pedir euros para comprárselas, cuando yo oigo, no, es que el dinero fiat, el dinero moderno, es un papelito, no tiene respaldo. Digo, ¿cómo no tiene respaldo? Vete a decírselo a Mario, o a Cristín, o a Silke, o a Filippo, si eso es un respaldo o no es un respaldo de ese pasivo del Banco Central Europeo. Y a partir de aquí, vamos a preguntarnos y vamos a preguntarle a nuestro invitado si él cree que tiene respaldo ese dinero fiat, qué es el dinero, por qué confiamos en unos papelitos y no confiamos en los papelitos del Monopoly, y si pueden hacer algo también Silke y Filippo y eso, aunque eso yo creo que lo tenemos más complicado, a eso le vamos a tener que dedicar muchos más podcasts. Pues vamos a conocer a nuestro invitado. El gran mérito de nuestro invitado es que, conociéndonos, repite en Economía para quedarse sin amigos, ¿verdad? Se arriesga. Además, este es un tema que vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Que yo lo entienda, vamos. Lo traemos porque él se explica muy bien en estos temas. Pero es un tema que, sobre todo entre los entendidos, por eso decía antes que ya nos íbamos a hacer enemigos hasta de los liberales, los austriacos, porque genera mucha tensión, y además cualquier matiz, o sea, las discusiones que hay entre los defensores de la reserva 100% y la reserva fraccionaria, que a algunos de nuestros oyentes les sonará chino, y hoy no nos vamos a meter en eso. Eso lo dejamos para programas más a futuro, porque sí que quiero dedicarle unos cuantos programas en este 2021 al tema del dinero, porque yo creo que es de las cosas que más te pregunta la gente. ¿Cómo puede ser que haya tipos de interés negativos? Estas políticas del Banco Central Europeo tan excepcionales, los QE, ¿a dónde nos van a llevar? ¿Por qué no hay inflación? Tiene razón Eduardo Garzón cuando dice que por qué no imprimimos dinero, o cuando hay algún político italiano que propone... no solo lo dice Garzón, No, y el otro día un político italiano proponía que el Banco Central Europeo quemase o tirase a la basura la deuda italiana o española que tenía. Pues sobre todo eso vamos a hablar en este 2021 y voy a intentar hacer 8 o 10 programas a lo mejor de Economía para quedarte sin amigos sobre este tema. Y el primero es el más básico, es ¿qué es el dinero y por qué valoramos esos papelitos de colores que tenemos en el bolsillo más que los papelitos de colores que hay en la caja del Monopoly? Paco Capella, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Nuria, ¿qué tal? Buenas. Buenas. ¿Qué tal, Paco? Muchas gracias por estar aquí. Déjame que te presente en condiciones, ¿vale, Paco? Venga. Es autodidacta en temas de filosofía, evolución biológica y cultural, ciencia cognitiva, epistemología, economía, ética y liberalismo, miembro fundador del Instituto Juan de Mariana, responsable del proyecto Inteligencia y Libertad. Y ahora dime que me he dejado algo. Hombre, bien, sí, ¿no? La formación académica es en física y luego cosas de inteligencia artificial, ingeniería del conocimiento y también de economía. Pero eso sí, la gente que quiera conocerme, pues a través del Instituto Juan de Mariana. Eso, a través de tu Twitter también. Eso es. Y en Twitter también, sí. El Twitter es @capella
F. Capella, la F. letra Capella, S de Francisco y K. Pero sí, es vamos, verdad, como F. no es un Capella, nombre, K. como no es un nombre muy común, si buscáis creo que me encontráis simplemente con Francisco Capella. Bien, ¿te gusta hablar de dinero, Paco? Sí, hombre, y me encanta que me llaméis, porque le encanta este tema. un programa que se llame de Para quedarse sin amigos, espero que cuenten conmigo como amigo y yo cuento con vosotros también. Tengo que sentirme mal si me gusta el dinero. Uy, para nada. De hecho, la esencia de dinero es un poco la abstracción del valor. Entonces, es normal querer valor. Valor es lo bueno. Querer dinero es querer lo bueno. Uh-huh. ¿Y qué es el dinero, Paco? Porque yo he dicho que vamos a hacerle unos cuantos programas en este año. Vamos, pues muchos de nuestros amigos en el Juan de Mariana van a encontrar unas discusiones y unos artículos sobre este tema apasionantes. Pero vamos a intentar ir como de lo más básico un poquito avanzando a lo largo del año. Y lo primero, por eso, es ¿qué es el dinero? Y un poco, que sería un poco la segunda pregunta, ¿pueden los estados determinar si es dinero algo o no? ¿Por qué el Estado o la eurozona, que al final no deja de ser un grupo de estados, deciden que el euro vale algo y realmente vale algo y sin embargo el Estado venezolano, que también lleva intentándolo años, no lo consigue? Vale, este es un tema fascinante y creo que es importantísimo comprenderlo bien y desgraciadamente no se comprende bien porque no hay educación monetaria, financiera y también hay muchísimas confusiones. Entonces tengo varios comentarios sobre lo que habéis ido diciendo en el podcast antes por precisar, aclarar alguna idea, pero si me preguntas qué es el dinero, te digo, la definición que normalmente se da es medio de intercambio indirecto, de aceptación generalizada. Lo que pasa es que esto simplemente es una de las 3 funciones esenciales del dinero. Fíjate que no hablamos de la definición, digamos, ontológica esencial del dinero, sino para qué sirve, qué hace o qué puedes hacer con dinero. Entonces, eso, usarlo para pagar cosas, intercambio, ¿no? Indirecto, no trueque, sino que pagas con dinero. Otra función es depósito de valor. Tú no estás intercambiando constantemente. Luego, entre los intercambios, quieres que eso que guardas para luego intercambiar, para luego pagar con ello, mantenga valor. Entonces, se dice que también es un depósito de valor. Y la tercera función, que es la más abstracta, es que sirve de unidad de cuenta, que tú los precios los expresas en dinero y luego la contabilidad de tu empresa o tu contabilidad personal la llevas en dinero. Entonces, estas son las 3 funciones: medio de intercambio, depósito de valor y unidad de cuenta. Yo suelo hacer algo que creo que es un añadido mío y es que esas son las funciones, pero el dinero necesita ser algo que tenga una característica que le sirva para poder efectuar, para poder cumplir con esas funciones. Y yo digo que es el mejor invariante de valor en una economía. Es una definición un poco abstracta. Quiere decir que todo el mundo lo acepta, es invariante respecto a la gente, todo el mundo lo quiere. Luego, invariante de valor en el tiempo es que su poder adquisitivo, su valor es estable. Entonces, otras cosas pueden oscilar. Importantísimo. Si el valor oscila mucho o es impredecible, pues ya no te sirve ni como referencia para hacer las cuentas, ni sabes qué poder adquisitivo vas a tener mañana con el dinero que tienes en tu cartera o en la cuenta del banco. Hay algunos añadidos más para esta invariancia, pero son como muy técnicos, de posición de vendedor y comprador, el spread, el bid-ask entre precio pedido y precio ofrecido, pero para empezar yo creo que eso es lo esencial. Entonces, una de las cosas que se plantean con el dinero es cómo se crea y quién lo crea. Eso, y quién le da valor, por qué tiene valor. Entonces, empezáis usando la expresión fiat. Fiat en latín significa hágase. Uh-huh. Pues en la Biblia se supone que Dios dice fiat lux, y eso es hágase la luz, y la luz se hace. Entonces aquí hay 2, digamos, componentes conceptuales importantes. Uno es que algo parece que se crea de la nada. Fiat significa no existía y de repente existe, pues magia, o hemos hecho algo técnico que quizá no entendemos o los demás no entienden, hemos hecho un truco y ahora algo existe. Y la otra componente es que hay una orden. Porque fiat es un imperativo. Luego, esto es dinero. Yo os impongo esto que sea dinero. Luego, la noción de dinero fiat yo creo que tiene ambas componentes. Se crea algo que no es un objeto material, como puede ser el oro o la plata, y además alguien lo impone, que dice que sea dinero. Luego, habéis hablado de respaldo. Sí. Y habéis hablado, aunque no lo habéis comentado, no habéis usado el término de poder adquisitivo. Poder adquisitivo quiere decir eso, que vas al supermercado, a la tienda que sea, y te dan cosas a cambio de ese dinero. O también se puede usar en los mercados financieros. O tienes una deuda y saldas esa deuda con dinero. Pero hay un término que no habéis usado y es importante, que es convertibilidad, que la gente lo confunde con respaldo. Convertibilidad es que hay cosas que no son exactamente dinero,
o no son lo que se llama dinero base o dinero en sentido estricto, sino que son como sustitutos o complementos monetarios. La moneda de oro ya se dice que es dinero en sí misma, porque la moneda de oro no representa nada. Simplemente es la moneda de oro o de plata, lo que sea, lo que es dinero. Pero el billete, no los billetes actuales, que ya no son convertibles, sino los billetes de banco antiguos, no eran dinero en sentido estricto, sino que eran documentos que demostraban que había un derecho de cobro contra un banco y el banco te tenía que dar dinero. Ya dinero en sentido estricto. Tenías derecho a ir al banco y decir, oiga, conviértame esto, págueme, porque aquí dice usted que esto pagará al portador los pagarés. X monedas de horas. Sí, era una especie de pagaré a la vista y al portador. Entonces, eso es lo que quiere decir que el dinero era convertible. Lo que pasa es que los dineros actuales ya no son convertibles. Tú vas al banco con tu billete y dices, oiga, tengo un billete de 50 euros. ¿A qué me da derecho esto? A nada, no le voy a dar 50 euros. El euro no es otra cosa distinta. Ya. Y entonces, ¿para qué tiene que estar la Reserva Federal ahora? La Reserva Federal o los bancos centrales se supone que es un banco de bancos. Y esta reserva, los bancos centrales tradicionalmente eran los que tenían, digamos, depositadas las reservas de oro de la economía o del país. Y cuando tú ibas a ellos podías convertir esos billetes. Pero ahora ya no. La convertibilidad se perdió cuando se abandona totalmente el patrón oro con Nixon, creo que fue en el 73. Entonces, lo que dice, no, ya no se va a poder convertir esto en oro a una tasa fija. No nos comprometemos a darle a usted nada. Y un tema más que habéis tratado, por ir precisando, y ahora si quieres lo vamos desarrollando, es la diferencia entre el Banco Central por un lado y el Tesoro o Hacienda por otro. Vale. Domingo ha presentado a Mario Draghi o a Christine Lagarde como los que te sacan los cuartos, ¿no? Los que te cobran los impuestos. Sé que ahí estaba siendo poco técnico, pero se hablaba de los esbirros, ¿no? Que son un poco los que van en su nombre. Al Banco Central se supone que al banquero central se le dan una misión o dos misiones, según los países, es que mantenga el poder adquisitivo de la moneda relativamente estable, o pues se suele decir con una inflación pequeña, porque se supone que si te arriesgas a una inflación cero estás cerca de la deflación, y hay gente que dice que la deflación es desastrosa. Y por una parte esta estabilidad monetaria, también se suele añadir estabilidad del sistema financiero, es decir, que supervisen a los bancos y que los bancos no quiebren. Y en Estados Unidos también se dice que la política monetaria debe, digamos, optimizar el uso de recursos, sobre todo el recurso trabajo. Entonces, que si hay paro, pues que sería que el banco tiene que hacer algo para intentar minimizar ese paro. Por otro lado está Hacienda del Tesoro, son los que te sacan los cuartos, los que dicen, bueno, el Estado es una agrupación de todo, necesitamos recursos para pagar todos los servicios o todos los bienes que os proporcionamos y os los vamos a conseguir con impuestos. Entonces, simplemente diferenciar eso. Están unidos porque ambos forman parte del Estado y están unidos de otra manera porque el Banco Central, su principal activo suele ser pasivos del Tesoro, o sea, deuda pública. Entonces, está todo unido. El dinero, por un lado, como pasivo que decimos del Banco Central, y Hacienda, que es la que te cobra los impuestos, y por otro lado emite deuda pública y el Banco Central se la compra y es el activo del Banco Central. Esto hay que estudiárselo un poco para entenderlo. No es complicado, pero simplemente saber que existen esas relaciones. Paco, se nos ha quedado una pregunta en el tintero, y es que si el dinero necesita un mandato centralizado para funcionar. No, y alrededor de eso, un poco también por la equiparación que yo hacía de Mario Draghi presentándose en la casa de esta gente, que no es Mario Draghi, evidentemente, son los responsables de Hacienda de cada país, pero un poco lo que yo quería decir con esto es que la obligación legal de pagar impuestos al Estado en la moneda del país y, en segundo lugar, la determinación de los precios que también hace el Estado en esta moneda es una de las... O sea, cuando decías antes los puntos de unión entre el Banco Central y los Estados, esa obligación legal, a mí me gustaría preguntarte cómo influye esa obligación legal en esa característica del dinero, por qué algunos Estados acaban corrompiendo tanto su propia moneda, pues como decía en el caso antes Nuria de Venezuela, que ya no sirve para nada.
¿por qué es tan importante? ¿Por qué aceptamos el dinero, los papelitos de Mario y no los del Monopoly? Y un poco esas obligaciones que se establecen entre el Estado, el banco emisor, que al final son parte de... todos ellos forman parte del Estado, y cómo eso influye en lo que consideramos el dinero fiat. Todo muy interesante. Empezando por el final y enseguida doy un salto a explicarlo. Como el dinero actual es un poco anómalo, raro, ya no es un bien que luego tenga sustitutos como eran los billetes y los depósitos bancarios, que simplemente son más cómodos, sino que ya no tiene relación con bienes en los cuales lo puedas convertir. Ahora se usa lo que se llama la teoría fiscal del nivel de precios, que dice que el poder adquisitivo del dinero tiene que ver con la situación financiera del Estado a través precisamente de su Hacienda y de su Banco Central, de cómo se emite deuda pública y cómo parte de esa deuda pública se monetiza. Entonces, yendo un pasito atrás, la primera pregunta es si es necesario el Estado para que haya dinero, si es necesario que haya un mandato. Y la respuesta es no. El dinero es una institución social que permite la coordinación, el que todos nos podamos interaccionar en un entorno previsible que puede emerger de forma evolutiva, espontánea, sin necesidad de que nadie te diga, ala, me voy a inventar el dinero porque no se os ha ocurrido que en vez de hacer trueque tenéis que utilizar un medio de intercambio indirecto y yo os voy a decir cuál va a ser el dinero y yo además lo voy a producir. Todo esto no hace falta. Pero en la situación actual los estados utilizan su monopolio de la violencia para decidir qué es dinero y para producirlo. Entonces, podían obligarnos a usar el dinero investigando todos nuestros intercambios y prohibiendo que hagamos intercambios con otros tipos de dinero no aceptados por ellos o mediante trueque. Pero esto tendría un coste brutal de vigilancia, aparte de ser una violación de libertades total. En lugar de eso, pueden dar valor al dinero diciendo, bueno, yo te voy a obligar a realizar una serie de pagos y esos pagos van a ser importantísimos. Como la presión fiscal es muy alta, pues lo que vas a tener que pagar va a ser elevado. Luego, si haces esos pagos en un determinado dinero, probablemente uses ese mismo dinero para otros pagos. Además, hay una componente histórica y esto no ha surgido de la nada. El Estado no se inventa un dinero de la nada normalmente y dice, y con esto me vais a pagar los impuestos, sino que utiliza el dinero que existía, con el cual ya se pagaban los impuestos, y va rompiendo la convertibilidad. Entonces, efectivamente, es lo que comentáis, el dinero actualmente, parte del poder adquisitivo que tiene, no toda, pero parte del poder adquisitivo que tiene, es porque necesitamos utilizarlo para pagar impuestos. ¿Y de dónde vendrá su valor ya más específico? Pues de cómo sea la necesidad del gobierno de pagar impuestos, de cobrar esos impuestos y de endeudarse. Cuando la posición financiera del gobierno es sólida, cuando el gobierno es bastante solvente y no necesita endeudarse mucho, no necesita monetizar mucha deuda pública y producir más dinero, no necesita que se incremente mucho la oferta del dinero, porque al final el poder adquisitivo del dinero se va a determinar, como el de otros bienes, por oferta y demanda. Entonces, si la oferta es más o menos estable, no crece demasiado, y la demanda tampoco, pues el poder adquisitivo se irá manteniendo. Pero si el Estado se encuentra en una situación financiera muy débil, va a necesitar endeudarse más y parte de esa deuda probablemente la va a monetizar, va a aumentar mucho la oferta monetaria y el dinero va a perder valor. Entonces, es simplemente la conexión que hay entre la cantidad de dinero y la necesidad del Estado de financiarse. Cuanto más débil sea, más probable es que el dinero pierda poder adquisitivo. Correcto. Y una cuestión, yo muchas veces le digo a mis amigos, y además te lo pregunto a ver si estoy metiendo la pata, porque yo soy de los que dicen, bueno, te preguntan el periodista, yo digo muchas veces, el dinero fiat, al final, el valor que tiene, en buena parte depende de la capacidad productiva de la economía, del área económica en la que ese dinero fiat es la moneda de curso legal. Es decir, evidentemente, si tú empiezas a imprimir, el dinero pierde mucho valor. Pierde valor en el sentido de que hay mucho más respecto a una capacidad productiva que no te ha cambiado. Claro. Pero si tú mantienes el nivel de dinero, también es muy importante si la economía es rica o no es rica. Por eso yo hacía referencia antes a las lavadoras o al vino
o a las turbinas de molinos que producían todos estos señores de los que yo hablaba. Entonces, si tú tienes una economía rica, va a haber mucha gente que va a querer comprar parte de esos bienes, va a querer también acceder a ese dinero que utiliza esta gente y que necesita esa gente para pagar impuestos. Al final, la capacidad productiva de una economía es fundamental a la hora de que ese papelito tenga o no tenga valor. ¿Cómo de acertado estoy o qué matices incluirías tú ahí? Sí, pero no solo eso. Añádele el que el Estado o el gobierno confisca parte de esa producción y la utiliza para sus propósitos. Es decir, no basta que haya toda esa capacidad productiva, sino que el Estado quiere quedarse con parte de ella y eso es lo que explica su posición financiera. La gente suele decir, el dinero papel, el dinero fiat, no vale nada, vale lo que vale el papel. No entienden que el dinero no es el papel simplemente representa algo, es la representación de un derecho. En este caso, en el caso del dinero fiat, te da derecho a pagar los impuestos con él, te libera de tu carga fiscal, de tu deuda, luego tiene ese valor, no el valor del papel. El papel simplemente es el documento que refleja eso. El Estado esté bien financiado, no abuse de toda esa producción, porque podría haber mucha producción, pero el Estado querer confiscar aún más o lanzar programas de gasto a muy largo plazo que no sean compatibles con la evolución futura de la productividad. Entonces, si la posición financiera del Estado se ve afectada, los agentes financieros que operan en los mercados monetarios lo pueden percibir y ver que esa moneda probablemente acabe depreciándose porque el Estado va a necesitar financiación extra que no va a poder obtener normalmente en los mercados financieros, sino que va a monetizar deuda, entonces se va a producir inflación. Es decir, naturalmente que tiene que ver con la producción, pero hay que ver también el lado financiero, y en este caso el lado financiero del propio Estado a partir de los impuestos. Paco, no te vayas que tenemos más preguntas. Ya sabes, Paco, que todo se pega y ahora yo voy de postureo monetario. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué es eso de que el dinero es un pasivo del Banco Central Europeo? Tradicionalmente, cuando el dinero era convertible, el dinero aparecía, había por un lado, digamos, la moneda de oro o la moneda de plata, según estuvieras en patrón oro o patrón plata. Pero por otro lado había los sustitutos monetarios, que eran los billetes de banco, y no solo los billetes tienen la existencia física como billete, sino los depósitos en cuentas de los clientes de cada banco. Ambas cosas, el depósito y el billete, son la misma cosa. Son simplemente derechos que tiene el cliente contra el banco que tiene la obligación de satisfacerlos. Y satisfacerlos era esa convertibilidad en oro. Entonces, el problema entonces, cuando había convertibilidad, tú ibas al banco y si ya no te fiabas de él o simplemente te ibas a ir a otro sitio y necesitabas el dinero, pues te lo daba, o para saldar cuentas. Pero ahora ya la situación ha cambiado. Entonces, los bancos centrales, es decir, entonces se consideraba un pasivo porque era obviamente un pasivo. El Banco Central reconocía que tenía una deuda con alguien, no solo el Banco Central, sino los bancos privados cuando emitían sus propios billetes, que en su momento existieron y ahora ya no, pero ahora simplemente lo que tienen son los depósitos, reconocían un pasivo, una deuda. Entonces, ahora hay economistas que dicen, como ya no es convertible, no lo deberíamos considerar un pasivo. Lo que decimos algunos es que es un pasivo especial, es un pasivo inconvertible. No lo puedes convertir en oro, pero el banco reconoce unas ciertas obligaciones. La obligación por el lado del banco es que se compromete a mantener su poder adquisitivo relativamente estable, a no producir en masa, de tal manera que haya mucha inflación y que aquello se devalúe mucho. Pero el pasivo también viene de otro lado, de la Hacienda. La Hacienda se compromete a aceptarte eso como medio de pago de los impuestos. Y así te libras de los impuestos. Entonces ahí no sería un pasivo del Banco Central, sino un pasivo del Estado. Y Paco, y alrededor de esto, yo sé que es un pelín más técnico, pero de verdad animo a los que nos están escuchando que sigan, porque es uno de los temas fundamentales y que nos cuesta mucho comprender y que además luego genera muchas distorsiones en cómo vemos la realidad económica, el sistema financiero. Un pasivo, o sea, si uno ve el balance del Banco Central Europeo, pues tiene los pasivos, los euros que ha emitido, y luego tiene activos. Y buena parte de los activos del Banco Central Europeo, como tú decías antes, son deuda pública de los propios países de la eurozona. Y pisos.
Y entonces, bueno, más que pisos, probablemente tienen obligaciones financieras detrás de las cuales hay hipotecas y detrás de las hipotecas hay algún piso. Pero, claro, ¿esto no nos mete en un razonamiento un poco circular? Es decir, el Banco Central Europeo emite pasivos, que son unos billetes, y con esos pasivos compra deuda, y esos que son sus activos, pero esos activos, que es la deuda, al final no dejan de ser pasivos de los mismos estados de la eurozona que también te reconocen los billetes. ¿No estamos un poco en una especie de engañifa o de trampantojo? Todo esto es un poco circular y mucha gente dice, bueno, es que esto un día va a explotar porque la gente se va a dar cuenta de que estamos en una ficción. Totalmente. Una cosa antes de entrar a la circularidad, a mí esta conversación la tenemos hace 10 años y yo no entiendo nada de lo que estáis diciendo porque no sé qué es un pasivo y un activo. Entonces yo animaría a la gente que esto le cueste a que estudie un poco de contabilidad y finanzas. No hace falta ir a detalles técnicos, pero a que entienda qué es una acción, una participación, qué es la deuda, qué son los plazos de la deuda, cómo se emiten estas cosas. No hay que profundizar mucho, pero al menos entender, simplemente ver un balance y saber dónde está el pasivo, los activos, qué significan, qué son los fondos propios y todas esas cosas. Y a lo que dices de circularidad es tan importante que cuando se rompe el patrón oro, cuando se pierde totalmente la conexión, muchísimos economistas dijeron, antes teníamos un ancla, antes había una referencia de todo esto, que era ese objeto material, que era pues la moneda de oro o el lingote de oro, de plata o lo que fuera. Pero ahora, si no va a haber referencia, esto va a ser una pescadilla que se muerde la cola y que no, al no tener ancla, puede, lo que tú dices, o hundirse o explotar, o incluso dices, ¿cómo queda esto definido? ¿Cómo definimos el poder adquisitivo de este dinero si ya no hay algo material que podamos contar? Entonces, el sistema funciona, pero es tremendamente inestable porque depende de que el banquero central acierte con cuál debe ser la cantidad de dinero que se debe producir, cuáles deben ser los tipos de interés para que sean acordes con el mercado y no se produzcan desajustes, que no sean demasiado bajos o demasiado altos. Luego, el sistema actual es tremendamente peligroso y lo que criticamos los liberales, ya lo criticó Mises en su momento, es que poner el dinero en manos del Estado es muy arriesgado y es lo que produce los ciclos económicos, que por muy buenos tecnócratas que sean, ellos no tienen toda la información que posee todo el mercado y van a tender a equivocarse, eso cuando intenten hacerlo bien. Luego ya puede haber la corrupción de decir, bueno, me voy a dedicar a producir el dinero no según lo que necesite el mercado, sino para satisfacer pues al rey antiguo que era un déspota y quería irse a la guerra, o actualmente pues para satisfacer todo el gasto que requiere el estado de bienestar y todas estas cosas. Claro, y por ahí la pregunta de ¿por qué aceptamos los euros y no los bolívares? En el sentido de que el Estado venezolano trata de imponer a sus ciudadanos las mismas normas y las mismas exigencias que los estados europeos nos tratan de imponer a nosotros con los euros. Y también fija algunos precios. De hecho, fija más precios en Venezuela que aquí en bolívares, exige impuestos. Y sin embargo, si tú vas a Venezuela y le dices a un venezolano tengo aquí un billete de 1.000 bolívares, te lo tira a la cara porque no vale ni siquiera unos céntimos, vale un 0,000 de céntimos. Y sin embargo, si le ofreces euros o dólares, desde luego, pero incluso cosas que nosotros no consideramos dinero, probablemente si le ofreciéramos a un venezolano comprarle el coche con, yo qué sé, con teléfonos móviles o con cajas de galletas o con cosas así que sean más, como no sean muy perecederas, te va a decir, prefiero que me des cajas de galletas y luego ya veré yo qué hago con ellas, a que me des bolívares, a no ser que me des una cantidad de bolívares mucho más desaforada que los millones que decía antes Nuria. ¿Por qué el Banco Central Europeo y sus estados son capaces de obligarnos, entre comillas, a pagarle en euros ese juego o esa historia que yo contaba al principio, y sin embargo Venezuela, que quiere hacer lo mismo, no es capaz de obligar ni a sus ciudadanos ni desde luego a los del resto del mundo? El poder de los estados, que protestamos que es muy grande, al menos tiene una limitación espacial. El poder del Estado venezolano se circunscribe a Venezuela, mientras que el del Euro o Banco Central Europeo, pues a los países europeos. Entonces, aquí en Europa nos pueden obligar, entre comillas, a usar en euro, pero no podemos hacer lo mismo con los venezolanos. Si ellos deciden usar el euro o el dólar, el ciudadano de la calle en Venezuela tendrá que decidirlo por sí mismo. Lo mismo, en Venezuela pueden estar muy oprimidos y pueden obligar a sus ciudadanos a usar el bolívar, pero no lo pueden hacer aquí. No, pero ¿por qué? La pregunta sería ¿por qué en Venezuela, no tanto aquí, sino ¿por qué en Venezuela los venezolanos no quieren bolívares? O sea, esa no me he expresado bien. Es que ni siquiera en Venezuela el Estado venezolano es capaz de obligarles. Porque la gestión monetaria de ese Estado es tan mala que los venezolanos saben que esos bolívares van a ir
perdiendo poder adquisitivo muy, muy rápido, que ya hay inflación o incluso hiperinflación. Entonces, como recurrir al trueque es muy costoso y muy ineficiente, otra alternativa es a ver qué otros países han producido dinero y ver si podemos utilizar su dinero que sea de mejor calidad. No será perfecto, pero será mejor que el que tenemos nosotros. Y eso explica por qué el euro o normalmente el dólar son utilizados en países que tienen sistemas monetarios pues desastrosos. Y llega a Paco el Bitcoin, y los estados o el Banco Central o la Reserva Federal se echa a temblar. No tengo claro que se echen a temblar porque el Bitcoin tiene fortalezas pero también tiene debilidades. El dinero tiene una cosa que se llama efecto red y es que una vez establecido se refuerza muchísimo porque todo el mundo lo utiliza. Es un fenómeno colectivo que tú no puedes decir individualmente, bueno, voy a cambiar yo de dinero. Si tú cambias de dinero, el problema es que son los demás los que te lo tienen que aceptar. Entonces, tendría que cambiar todo el mundo a la vez o grupos suficientemente numerosos de gente como para que eso se note. Entonces, Bitcoin es una propuesta tecnológica muy interesante. El problema es que le cuesta difundirse y que tiene algún problema también como que su cantidad, la oferta no se ajusta a la demanda y entonces su poder adquisitivo oscila muchísimo. ¿Pero es una moneda fiat? No es. Hombre, hay gente que dice que es fiat en el sentido de que como es algo sintético que se crea y no tiene respaldo de real, hay gente que le llama fiat. No, yo no lo llamaría así. Sobre todo usando fiat, la concepción que he dicho al comienzo es una imposición coactiva legal. El Bitcoin nadie te obliga a utilizarlo y en principio tampoco te da ningún derecho a nada. Tú lo utilizas si quieres y la gente que te lo acepta si quiere. Pues con esto casi vamos a dejarlo porque vamos a tener otros programas. A mí sí me gustaría un poco que Paco nos contestase casi a la primera pregunta, casi a cómo iniciarlo, ¿no? Esto de si son papelitos, si no son papelitos, ¿por qué cogemos el dinero y no el del Monopoly, que es un poco de lo que hemos estado hablando, y que tranquilices a nuestros oyentes y les digas que no sé si respaldo, que era la palabra que yo utilizaba al principio, pero que está claro que el dinero, lo que pasa es que hay posibilidades de hacer un dinero mejor que el que tenemos ahora mismo, que el que nos han fabricado los bancos centrales, pero digamos que dentro del esquema en el que se manejan tiene una lógica el dinero fiat actual y no son unos papelitos, por así decirlo. Totalmente, es decir, la gente que hace Jesús Huerta de Soto y otros de repente quieren, voy a quemar un billete de 20 euros o de 10 euros o de 50 euros porque esto no vale nada. Yo les diría, pues qué chorrada, si lo vas a quemar, déjalo que ya lo destruyo yo y luego pues ya veré si lo destruyo o no. Si no vale nada, regálalo. Insisto, la gente confunde que sea papel a que qué representa ese papel. Imagínate que tú tienes un contrato ahora laboral que te da derecho a trabajar en unas condiciones estupendas. Te van a pagar 1.000.000 de euros al año. Pero la única prueba que tienes es ese contrato laboral. ¿No dirías que ese contrato laboral solo vale el papel, ¿no? Los céntimos o los centavos que valga ese papel. Dirás, la información, lo que representa ese papel, cómo te da derechos a ti y obliga a otra parte, es lo que le da valor. Pues con el dinero pasa lo mismo. De hecho, lo podemos ver porque la mayor parte del dinero no es papel. La mayor parte del dinero son apuntes contables en los bancos privados y en el Banco Central. Es decir, ni siquiera es papel, son bits, que solemos decir, o son información. Pues nada, Paco, yo lo único a apuntar que si el padre Juan de Mariana levantara la cabeza diría, pero todavía estáis con eso, si ya lo he contado yo. Hombre, él no contó todo porque ha habido avances financieros y tecnológicos importantes y porque el sistema de aquel entonces era bastante diferente de actual. Todo el tema de los sustitutos y complementos monetarios en aquel entonces o no existían o no estaban tan... Pero la corrupción de la moneda sí la contó, Eso sí, claro. El Tratado de la Moneda de Bayonne cuenta eso. Entonces, lo que han hecho los estados es cambiar de tecnología para conseguir ir confiscando riqueza simplemente devaluando la moneda o de alguna u otra manera. Eso es. El Tratado de la Moneda de Bayonne yo lo recomiendo mucho porque es una introducción muy buena a estos temas y es mucho más fácil de leer y de comprender de lo que nos podemos pensar. Sí, es verdad. Por lo menos a mí me lo parece. O sea, es un libro escrito hace 400 y pico años, que alguien pensará, jolines, pues hace 400 y pico años ya dificultades de lenguaje y encima sobre una materia así un poco complicada, y a mí me pareció un libro que es mucho más fácil de comprender y que además con intuiciones muy interesantes sobre muchos de estos temas tan complicados. Así que sí, pues lo proponemos desde aquí. Efectivamente, como dice Paco, los estados han sabido buscarse la vida para corromper la moneda y para extraer recursos de sus ciudadanos, y ahí tenemos a Filipo, a Silke, a Fernando y a Camil abonando cada año un porcentaje muy alto de lo que ganan.
Así que alrededor de esto seguiremos hablando sobre qué es el dinero, sobre qué implicaciones tiene, sobre esos pasivos del Banco Central Europeo que están respaldados por activos que son deuda, sobre hasta qué punto podemos seguir imprimiendo dinero sin que pase nada, sin que esos activos... Yo creo que es un poco la gran pregunta que nos queda en el programa de hoy y que trataremos de responder en poco tiempo es hasta qué punto un banco central puede seguir imprimiendo, puede seguir haciendo estas políticas extraordinarias, expansivas que están haciendo sin que ese pasivo que está emitiendo, al final, esa moneda que el Banco Central Europeo quiere que sea una moneda fuerte, no se degrade más allá de lo que están dispuestos, porque yo creo que algo sí que están dispuestos, o sea, degrade en el sentido de que pierda valor a través de la inflación. Yo creo que, de hecho, creo que les gustaría que ocurriera. Entonces, sobre todo esto vamos a hablar y muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias, Paco Capella, por sumarte a este club de perder amigos con nosotros. Gracias, Nuria. Y solo un detalle. Sí. Hemos hablado, lo que hemos hablado es sobre todo teoría y hemos tratado de explicar cosas, pero lo que ha comentado Domingo del libro del Tratado de la Moneda de Bellón y otros, para entender el dinero conviene entender su historia. Es verdad. Y para saber cómo hemos llegado hasta aquí y por qué tenemos el sistema que tenemos, ayuda muchísimo entender cómo era el dinero antes y cómo ha ido cambiando, cómo ha ido transformándose por cuestiones políticas y por cuestiones tecnológicas. ¿Algún libro que nos quieras recomendar? Hay otro libro del Instituto. Yo el Tratado de la Moneda de Bellón no me lo he leído, sé lo que dice porque he leído muchas reseñas y se ha discutido muchas veces. Salta pero la hay otro noticia. que sí me he leído y que hemos traducido ahora y que hemos publicado en el Juan de Mariana, que es Las promesas por las que vivimos. Ese está muy bien. Vale. ¿Cómo se llama? Harry Sherman. Muy que es un bueno. libro que explica de forma muy sencilla el dinero y el crédito y la banca. Sí. Y es ideal para introducirse. Luego, y lo tenéis en el Juan de Mariana. No lo teníamos pensado, pero otros dos libros que a mí me gustan mucho. El triunfo del dinero, de Niall Ferguson. Desde otra perspectiva, yo creo que Niall Ferguson... Sí, no entra en detalles técnicos, pero igual, como introducción al dinero y las finanzas a escala muy grande histórica está muy bien. Claro, para explicar un poco por qué... No solo existe como libro. Si lo buscáis en YouTube, hay una serie de programas de televisión, no sé si son 4, 5, 6, 7, donde es un documental. No me acuerdo si es un documental basado en el libro o si primero se hizo el documental y luego se produjo el libro o ambas cosas a la vez. Ni idea, yo ni siquiera sabía que estaba el documental, así me lo apunto. Y luego, a mí me gusta mucho, sacabas el Bitcoin, que hay mucho que hablar, pero hay un libro que se llama El patrón Bitcoin, que tiene un par de años, y el libro está dividido en dos partes. La primera parte es casi teoría monetaria, explicación de qué es el dinero y críticas hacia algunas de las cosas que han hecho los bancos centrales. Y luego la segunda parte es cuando se mete con el Bitcoin, la tecnología, por qué el Bitcoin funciona, por qué no. El libro es claramente defensor. Entonces, a mí la segunda parte del Bitcoin, lo reconozco, no me interesaba mucho porque es un tema que, bueno, lo veo con cierta distancia y yo escucho mucho a la gente que sabe, pero no es un tema que me interese especialmente, el tema Bitcoin, aunque lo trataremos. Pero la primera parte, que será más o menos la mitad del libro, explicación de pura teoría monetaria, de qué es el dinero, cuáles son los fundamentos de la banca moderna, del sistema financiero, es quizás lo más claro que yo he leído. Y como está ahí escondido en un libro que parece que va a tratar sobre Bitcoin, yo creo que mucha gente no lo ha descubierto. Y sin embargo, a mí me parece, yo se lo recomiendo a mucha gente joven que me pregunta, le digo, esa primera parte del patrón Bitcoin a mí es de lo que más me ha gustado de este tema. Ese es el de Saifedean Ammous, ¿no? Ese es. Un libanés. No, conozco el libro, igual no lo he leído, en parte porque me temo que el autor es como muy pro Bitcoin y me dan un poco miedo los libros que son como muy defensa radical de Bitcoin, que luego se cargan el sistema actual de forma excesiva. Yo suelo decir que conviene tener muchísimo cuidado al criticar el sistema monetario, bancario, financiero actual, porque es verdad que tiene muchísimos problemas, pero muchas de las críticas al sistema actual también son equivocadas. Entonces es acumular un error contra otro error, como ya lo has mencionado al principio, todos los que insisten en que tenemos que recurrir a reservas 100%. Es un completo disparate. O la teoría monetaria moderna es otro disparate que tiene parte de verdad, pero errores gordísimos. Otros dos libros muy recomendables son los dos de Rayos sobre teoría monetaria moderna, que además ahí aprendes dinero y aprendes finanzas y balances. Es decir, Rayo te va dando ejemplos de cómo cambian los balances de los bancos, del Estado, de los agentes privados según las distintas operaciones que se hacen. Correcto. Vamos a hacer un programa sobre exactamente sobre qué es un balance, también lo tengo ahí apuntado. Que es además viene muy bien para las finanzas familiares. Los libros de Rayo son un poco más hard,
más de iniciados, eso hay que decirlo. Para el que se quiera motivar, para el que sea fan de Rayo, digo, venga, me sirve esto para aprender. Yo siento curiosidad si seréis capaces de hacer un programa que explique un balance sin gráficos, sin imágenes, y solo soy un podcast. Os deseo lo mejor. En la pizarra lo hemos hecho. Lo mismo yo no estoy aquí ya. Vamos a intentarlo también aquí en la pizarra, lo hemos hecho. Pero sí que vamos a intentar todos estos conceptos. También un concepto muy importante que hoy casi no hemos tratado, tiene mucha relación con esto, el de liquidez y el de dinerabilidad, de entender el dinero no tanto como un sustantivo, sino como un adjetivo. Pero eso sería si el programa fuera sobre la naturaleza del dinero, entonces me extiendo sobre lo que te comenté al comienzo de la invariancia de valor. Invariancia de valor es sinónimo de liquidez, casi, prácticamente. Ahí tenemos que meter también. Pero bueno, se nos van acumulando los temas. Por hoy yo creo que no está mal. Me temo que te llamaremos más, Paco. Así que muchísimas gracias. Gracias, Paco. Y bueno, que si ves que queman billetes de 20 euros, me llamas. Sí, me voy contigo a recogerlos. Yo también voy. Todos los que sobren yo los recojo a domicilio. Gracias. Un abrazo enorme. Abrazos a vosotros. Gracias. Esto se acaba y volvemos muy pronto. Economía para quedarte sin amigos porque de allegados está el mundo lleno. Sí, bueno, y un saludo al profesor Huerta de Soto, a sus seguidores. Ya, ahora. No, yo en este me debate... acabo de mandar un WhatsApp. No, yo en este debate me pongo en medio siempre y escucho mucho a las posturas de uno y otro lado porque me parecen muy interesantes y además son muy buenas. De hecho, ese lo tenemos que hacer. Un debate que sea tú y yo nos callamos y ponemos a un defensor de la reserva 100% y a un defensor de la reserva fraccionaria. Es que es un debate que tiene un punto freak monetario liberal austriaco, pero que al mismo tiempo es realmente interesante. Nos explica muchísimas cosas sobre los fundamentos del sistema financiero en el que estamos y se aprende un montón. Así Qué raros somos, porque nos divertiría ese debate. Sí, nos lo pasaríamos bien. Y yo creo que hay mucha gente de los que nos escucha también. Bueno, este podcast tiene otro mérito, además de hablar de dinero en estos términos, y es que no hemos metido ni la canción de Money, 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 ni el violinista sobre el tejado. Si yo fuera rico. No, lo hemos evitado. Hemos metido un grupo indie, que no sé quiénes eran. De Estocolmo. Que sabes que me crucé con el líder del grupo en un supermercado de Estocolmo. De casualidad. Comprando arenques. Comprando nada, viendo. Muy bien. Bueno, que volvemos muy pronto, que nos tenéis localizados en Twitter, @SorianoDomingo, @NRichard, @LDPodcast, también en el radio, en Libertad Digital, y colgaremos este podcast en todas las plataformas, en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, en Podimo, y que volvemos muy pronto, ¿verdad, Domingo? Eso es, muchas gracias a todos. Gracias, abrazos a repartir. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio.